Hora de meternos en profundidad en el sismo que se registró este sábado en la región de Coquimbo y que hasta ahora ha dejado al menos 90 réplicas. Estamos con Marcelo Lagos, geógrafo de la Universidad Católica. Aquí le agradecemos mucho estar con nosotros acá en Tele 13M para tratar de entender este sismo que dicen que tiene características de terremoto. ¿Qué lo convierte en sismo y qué lo convierte en terremoto? ¿Qué fue al final? Es un terremoto. Aquí, en Tokio, en Alemania, en todas partes es terremoto. Las cosas como son, es terremoto. Ahora, en Chile particularmente, existe la aproximación de asignarle la palabra terremoto cuando tenemos daño, cuando hay destrucción, cuando hay víctimas. Sin embargo, técnicamente es un terremoto, desde la ciencia es un terremoto. Y algún día hablaremos todos de terremotos. Porque claro, decimos un sismo de 6,7 grados en la escala de Richter, que para mucha gente no es tan fuerte, y que eso nos lleva a pensar que no es un terremoto, pero dados los efectos que ha tenido, efectivamente así lo ha sido. ¿Cuál es la diferencia de este sismo en particular, de este terremoto, con el del 2015? Bueno, ambos están muy cerca, sin embargo, son áreas de ruptura distantes unos cuantos kilómetros. El del 16 de septiembre de 2015 es un terremoto interplaca que ocurre en la zona de contacto de placas, la placa continental sudamericana versus la placa de Nazca. Son fuerzas convergentes donde se acumula energía por mucho tiempo y se liberó ciertamente en ese segmento entre Los Vilos y Punta Lengua de Vaca aproximadamente, produciendo un deslizamiento de aproximadamente 8 metros que perturba el fondo oceánico y da origen a un tsunami que todos recordamos bien. Meterse la de Nazca por debajo de la sudamericana genera entonces este movimiento en 2015. Claro. Ya. Y ese es el típico terremoto interplaca, entre placas. El terremoto de subducción es el característico que tiene grandes magnitudes como el 2010, como el 2015, como en Iquique el 2014, como en 1960 el gigante de Valdivia, 9.5. Particularmente hoy día, con la tecnología que cuenta Chile, con el detalle instrumental y la fineza, se pueden discriminar eventos distintos. Y en este caso, todo indica que el terremoto que tuvimos el día sábado es un terremoto que ocurre en la placa en subducción. Esta, la placa de Nazca, que es más densa y pesada, se introduce bajo la placa sudamericana solamente cuando hay terremotos. Y en la práctica es aquí abajo, donde están mis uñas, acá abajo, es donde se produce la ruptura. Y es una caída de esfuerzos, es una falla normal, que tiene otra sensación. Por eso la comunidad expuesta a este evento lo sintió de forma muy intensa, muy concentrada, muy rápido, que por sus características no produce tsunami, pero al sentirse tan intenso por ser cerca de la costa, pasó todo lo que pasó. Eventos similares son el gran terremoto de 1939 en Chillán, que fue tremendo terremoto con muchas víctimas, que no tuvo tsunami también, como también el terremoto del 13 de junio del 2005 que ocurre al interior de Tarapacá, que también fue muy sentido, daño patrimonial importante en toda la zona interior de la región en esa época de Tarapacá, y tampoco tuvimos tsunami. Ahora, ¿qué convierte a un sismo o a un movimiento telúrico en terremoto? ¿El daño, la profundidad, las características o la intensidad o todas juntas? La verdad es que todo movimiento de tierra es un terremoto, ¿cierto? Terreno y moto, movimiento. Todo por defecto es un terremoto. Particularmente en algunos países como Chile, dada la frecuencia permanente que tenemos y recurrente de terremotos pequeños, medianos, grandes y gigantes, es que se trata de diferenciar entre el terremoto que produce daños y víctimas y la sismicidad normal, entre comillas. Sin embargo, técnicamente y desde la ciencia, todos son terremotos. Hay terremotos muy grandes, destructivos, hay terremotos que ni siquiera son sensibles, otros son percibidos por algunos, hay de todo. En rigor, casi un tema semántico. Absolutamente una discusión bizantina. Recuerde que para el 2010 nadie hablaba de tsunami, todos hablaban de maremoto. Hoy día nadie pone en duda el concepto tsunami que trasciende y todos hablamos con propiedad de tsunami. Ahora, lo destacable de este terremoto, en particular del sábado, es lo que hemos ido aprendiendo los chilenos también en términos de reacción. Inmediatamente la gente que estaba en el borde costero evacuó, independiente de la polémica que existe entre la ONEMI y el CHOA, pero la mayoría de la gente evacuó sin tener que ser advertida de aquello. De acuerdo, la verdad es que no hay ninguna polémica. Yo creo que la polémica ha sido una polémica de los medios y de alguna forma de... Claro, se ha hablado de una contradicción. Sí, pero yo creo que eso es un tema de acceso a información y entender los protocolos de cómo se manejan las emergencias y opera el sistema de alerta temprana de tsunamis en Chile. Y yo no pongo en duda que hoy día la autoridad está consciente de ello, de visibilizar el procedimiento de modo que nadie cuestione cómo opera esta alerta temprana. Claramente, los grandes terremotos 2010, el 2011 que llegó de Japón, el 2014 Iquique, Camarones, el 2015 las costas
costas de Coquimbo, ciertamente le han dado visibilidad a este tipo de fenómenos que cuando grandes movimientos te mandan al suelo en la costa o son muy largos, existe una alta probabilidad de que el mar se salga con ondas de tsunami que en pocos minutos pueden arribar, y eso se traduce hoy día en conductas de autocuidado de la población que rápidamente, independiente de los sistemas de alerta temprana que dependen de tecnología, hoy día son las señales de la naturaleza, la primera alerta que te indica que es altamente probable que ocurra, que haya un riesgo, y por precaución yo me voy a la zona de seguridad. Ahora, este terremoto tiene que ver con lo del 2015. Uno piensa que son movimientos que siguen registrándose en la zona porque es prácticamente el mismo lugar. Un poquito más al norte. Sí. La verdad es que en principio son eventos distintos, con fallas distintas. Sin embargo, por cercanía, lo más probable que a medida que se procesen la información y los datos exista algún tipo de interconexión derivado de que un gran terremoto como el 8.4 que tuvimos el 16 de septiembre de 2015 genera tensiones en su perímetro que pueden acelerar procesos que están ahí incubándose, esperando, y que hoy día se están activando. ¿Y precursores también de a lo mejor otro movimiento mucho más fuerte? Bueno, se dice que se está esperando el gran terremoto del norte, que no, ninguno de estos sería, por supuesto, ¿no? No, pero nadie puede descartar esa posibilidad. La verdad es que el segmento que va desde Punta Lengua de Vaca hasta Paposo es un segmento que no ha tenido grandes terremotos desde noviembre de 1922, y la amenaza sísmica en esa zona, con tsunamis consecuentes, es permanente. ¿Y eso se puede saber, se puede anticipar de una u otra manera, de acuerdo a los avances tecnológicos que existen hoy? La verdad es que hay avances. No se puede predecir con absoluta certeza diciendo día, hora, magnitud, lugar. Sin embargo, hoy día la instrumentalización del borde costero, el uso de modelos numéricos y una serie de tecnologías permiten detectar dónde las placas están más acopladas, dónde están acumulando más energía y dónde es más probable que ocurra una futura ruptura. Sin embargo, no existe un calce específico. Donde hay mayor acoplamiento viene el próximo terremoto exactamente, se delinea, y de alguna forma se sabe que esa información sumada a otros datos tomados en terreno permiten aproximarse. Ello implica que hoy día no es raro que la ciencia local, nacional e internacional confirme que hay ciertos segmentos, como bien tú dices, Cristina, de que puedan ocurrir terremotos, que es el segmento que va entre Iquique y Mejillones, el segmento que va... porque se ha concentrado mucho la atención ahí, pero desde 2015 ha sido la región de Coquimbo la que ha protagonizado estos de estas características. Pero también está la zona central. Recientemente, el trabajo de la Universidad de Concepción confirma de que el segmento central de Chile no es inmune a la amenaza sísmica y de terremotos sobre 8 sin ningún problema. Por lo tanto, tampoco podemos bajar la cabeza aquí en la zona central, donde está casi el 50% de la población de este país. ¿Sabes qué? Queremos revisar contigo también las réplicas. Hablábamos más de 90 réplicas. De hecho, vamos a mostrar en imágenes la pantalla de sismología, por supuesto, del Centro Sismológico Nacional, que habla de una serie de réplicas. ¿Esto va de acorde a cualquier movimiento telúrico de estas características? Sí, yo creo que ya el chileno y la chilena estamos claramente conscientes de este patrón. Después de grandes rupturas, medianas, siempre va a haber eventos que acompañan ese proceso de mayor magnitud, mayor frecuencia al principio, y a medida que pasa el tiempo van disminuyendo en frecuencia. Porque estamos hablando de escala Mercalli, entiendo que lo que está registrando hasta el momento, que son 3.7, 3.5, Ollagüe 3.1, Andacollo, donde se registraron grandes daños, de 3.9. Sí, bueno, eso es magnitud local, es la famosa Richter, popularmente conocida, y son eventos que acompañan el proceso de acomodamiento, de liberación de energía. No es Mercalli la que es no, Mercalli la unidad de medida que está ahí. Sí, ML es ML magnitud local. Ya. Y es energía liberada, que es independiente del lugar, es lo que miden los instrumentos. Ahora, el terremoto del sábado fue bien fuerte y se sintió en Coquimbo, evidentemente, pero también en la zona centro, hasta prácticamente la región de O'Higgins. Sí, bueno, suele pasar, tal como pasó también con el terremoto del 2015. Acá se sintió sin ningún problema, pero la onda, por la distancia recorrida, se atenuó. Fue un movimiento mucho más largo, más suave, en comparación con lo que experimentaron quienes estaban en la zona costera de Tongoy y la bahía de Coquimbo. Claro. Eso tiene que ver con las características propias del sismo, ¿no? O sea, todo sismo, las ondas, cuando ocurre una ruptura, las ondas se propagan en todas direcciones. Unas son más rápidas, otras son más lentas, y la distancia a la fuente condiciona cómo lo sentimos. También, evidentemente, el sustrato, el tipo de suelo y la estructura que habita. No pongo en duda que la gente que estaba allá ciertamente pensó que era una cosa muy, muy grande. No, de hecho, las imágenes que hemos visto también dan cuenta del pánico que generó. Hay que entender de que esa zona, las estructuras porque una cosa es el movimiento, otra cosa es el ruido, que a veces la onda primaria alcanza una frecuencia
frecuencia que se puede escuchar, eso combinado con la duración, el ruido y el colapso de puntuales cosas, genera esta sensación. Hay que tener en cuenta que gran parte de esta zona fue sometida a esfuerzos el 2015, y lo que no se cayó el 2015, hoy día terminó de caerse. Pero ¿qué es lo que se cayó? Si vemos las imágenes, predominan casas antiguas, es el adobe, mampostería, no se ven daños estructurales, el patrimonio que generalmente... Pero si había un edificio que tenía severos daños estructurales, con rotura de gallerías, incluso más allá de la ornamentación propia de un edificio o de una vivienda, no sé, colonial. Sí, sí, sí. Bueno, en ese caso claramente demanda una refiscalización del cumplimiento con la norma de diseño, porque en rigor ese tipo de daño no debería existir. Me acuerdo que para 2015 se discutió mucho sobre la oportunidad de construir en el borde costero de nuestro país, y sigue siendo un gran tema porque se siguen construyendo grandes edificios en el borde costero, no solamente en la región de Coquimbo, en la región de Valparaíso, incluso al norte también. Ese es un tema pendiente, el cómo se incorpora la naturaleza en el desarrollo urbano de nuestros asentamientos humanos. La verdad es que no nos cuesta mucho olvidar, rápidamente olvidamos, densificamos, porque en la práctica nadie debería evacuar si no existiera población expuesta. Evidentemente lo que ya está urbanizado debe ser evacuado, y eso implica fortalecer todo lo que son medidas de evacuación perpendiculares a la costa y la rotulación de señaléticas y la definición clara y definitiva de zonas de seguridad. Sin embargo, los nuevos asentamientos humanos, todo lo que viene de futuro, las nuevas ampliaciones de planos reguladores, límites urbanos, deberían considerar con objetividad ciertamente esta amenaza que es permanente para todo lo que está bajo los 10 metros en Chile, considerando que en Chile el umbral de seguridad para evacuaciones generalmente es la cota 30 metros, lo cual implica que todo el borde costero nacional está expuesto permanentemente a este tipo de amenazas. Y por mucho que se puedan predecir los terremotos, finalmente el riesgo de vivir en la zona costera existe y va a seguir existiendo. Yo te garantizo que la gente que vive sobre los 30 metros o sobre las zonas de seguridad duerme tranquilo, está tranquila después de un terremoto. Esa tranquilidad se llama calidad de vida. Y eso es importante que lo consideren tanto las autoridades, alcaldes, alcaldesas y concejales, que son, al final de cuentas, los que aprueban o rechazan los planos reguladores, olvidando rápidamente elecciones del pasado. Por supuesto que sí, lo sabemos. Marcelo Lagos, geógrafo de la Universidad Católica, te queremos agradecer tu trabajo del día de hoy. Por supuesto, también has estado con Canal 13 desde el día del movimiento telúrico, del terremoto, como hay que decirle. Así que te queremos agradecer todo tu trabajo y todo tu aporte. Muy buenos días. Que estés muy bien. Gracias, Titi.